Hoy llegamos a una de las lecciones más importantes en la vida cristiana, pensando en el crecimiento espiritual. Vamos a hablar del tema de el yo. La Biblia lo llama así, también lo llama el viejo hombre, la carne, las concupiscencias, la naturaleza vieja. Muchas veces me he encontrado con creyentes que son muy inteligentes y hasta listos. Firmes personas que dan la apariencia de ser justos, pero en sí mismos. De hecho, son demasiado listos y demasiado inteligentes. En sus vidas no hay necesidad de Dios. Pueden manejar todo en sus fuerzas. Puedo hablar así de colegas pastores u hombres que realmente Dios no tiene nada que ver en su vida. Sus métodos, sus cosas están bien hechas para los hombres y tienen seguidores, pero Dios no está en ese ministerio. Muestran que mucha de su fortaleza está en el yo y su justicia tiene la apariencia de ser real. El Señor Jesucristo, en Lucas el capítulo 9 y el versículo 23 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También puede mirar conmigo en Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Uno de los factores más importantes en el crecimiento espiritual es poder ver por medio del Espíritu Santo lo horrible de una vida centrada en el yo, el egocentrismo. El cristianismo tiene a Jesús como el centro y no al yo. Esta vida egocéntrica, corrupta, carnal, la cual heredamos de Adán, es la vida en la cual no hay nada bueno a los ojos de Dios. En Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 encontramos el fruto de la carne, y no es nada agradable. Eso explica por qué hay tantos creyentes que a pesar que pertenecen a Jesucristo todavía manifiestan ira, celos, envidias, divisiones, disensiones, herejías, adulterios, fornicaciones, los frutos de la carne. En Romanos el capítulo 7 y el versículo 18, en la primera parte, Pablo afirma diciendo: en mí no mora el bien. Y en el versículo 24 del mismo capítulo 7 de Romanos, él exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No todo creyente llega al punto de Romanos 7:24. La agonía de darse cuenta que dentro del hombre habita una naturaleza pecaminosa, egoísta, que está dedicada a hacer lo malo. Cuando venimos a Cristo en la justificación, Dios perdona nuestros pecados. En la justificación somos libres de la pena del pecado, porque entendemos que la paga del pecado es la muerte. Pero el yo todavía está dentro. Y es preciso, por fe, reconocer que Dios ha tratado no solamente con los pecados, sino con la fuente de estos pecados, el pecado, el hombre viejo, clavándolo en la cruz. El Espíritu Santo nos muestra esa verdad. Sí, Cristo murió por nosotros, pero nosotros también morimos con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 2 y el versículo 20. La base de la vida para los no creyentes y los cristianos carnales es su voluntad propia, amor a sí mismo, confianza en sí mismo, exaltación de sí mismo. Le digo, Dios no está en esta vida. En una iglesia carnal, si llegara la noticia de que Dios ha muerto, el culto y las reuniones y todo seguiría normal, como siempre, porque Dios nada tiene que ver allí. Este tipo de vida refleja unas palabras con letras gigantes: yo. El centro de todo es el hombre viejo. Vive en sus propios esfuerzos. Se permite excesos, es arrogante. No se priva de nada, busca lo suyo, es autocompasivo, siempre a la defensiva, autosuficiente, se justifica a sí mismo, se gloría de lo que hace, se autoexalta. ¿Conoce a usted que siempre habla de sus logros, que siempre se levanta a sí mismo? Esa es una persona que está centrada en el yo. De todos los cristianos necesitados en este mundo, los peores no son aquellos que están experimentando la agonía de luchar con el yo, la carne, sino aquellos que no tienen ninguna lucha. Esos no se dan cuenta y están satisfechos viviendo en ignorancia.
Ningún creyente conocerá a Cristo como su vida hasta que, como Pablo, lleguen al punto de reconocer cuán miserable es el yo. El primer paso para la salvación es saber que somos pecadores, y el primer paso hacia la madurez espiritual, llegando a ser discípulos de Cristo, es arribar a Romanos, el capítulo 7 y el versículo 24. ¿Por qué el Señor Jesucristo pidió que nos negáramos para poder seguirle? Es que no se pueden seguir a dos señores. O manda el yo o manda Cristo. O el yo está en el trono o el Espíritu Santo es el que produce el fruto suyo en nosotros. El creyente está llamado a dejar que el Espíritu Santo gobierne su vida. La vida cristiana no está diseñada para vivirla en el yo. Por eso hay tanto fracaso. Me encuentro con tantos creyentes que me preguntan, ¿por qué es que siendo cristiano, siendo nueva criatura, todavía me enojo, todavía miento, todavía me exaspero, no soporto a mi esposa, no soporto a mis hijos, no soporto al pastor, a los diáconos? ¿Por qué soy así? Es que anda en la carne. En 1 Corintios, del capítulo 3, versículo 1 al 3, nos damos cuenta que ahí está la vida centrada en el yo. Miremos esto por un momento. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Allí está el problema. Hay dos tipos de creyentes descritos en la palabra. Es muy importante que cada uno identifiquemos cuál tipo somos. Pablo en 1 Corintios 3 habla de cristianos carnales, viviendo en el poder de la carne, centrados en el yo. Y también habla de creyentes espirituales. Estos hombres y mujeres tienen a Dios como el centro de sus vidas. ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Qué tipo es usted? ¿Carnal o espiritual? ¿Cómo podemos saber si somos carnales? Miremos algunas características de un cristiano carnal. Primero, vive en constante conflicto, no solamente con los que les rodean, en su familia, en la iglesia, en su trabajo, sino interiormente. Una lucha tremenda dentro de su corazón. Lea conmigo en Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. También en Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que tenemos aquí es a dos naturalezas totalmente opuestas, la una contra la otra, en una lucha dentro del creyente. A veces el Espíritu Santo está en control y el creyente goza de momentos de amor, gozo, paz. Gálatas 5, 22 y 23, que nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie puede recriminarle si ve esas características en su vida. Aunque lo más del tiempo quien domina es la carne, ya que sus obras son muy evidentes. Gálatas 5, 19 al 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este conflicto interior se refleja también en lo exterior. Mire conmigo en 3 de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. El carnal es dueño de la iglesia. El Espíritu Santo no es el dueño de la iglesia. El carnal es legalista. Si usted conoce así o tiene a alguien en la iglesia así, ore por esta persona, que el Señor lo quebrante y le muestre cuán arruinada está su vida. Por eso vive triste. Un carnal ve todo negativo, no ve nada positivo. Alguien me decía que en una reunión de negocios en una iglesia, uno de estos dijo en la junta, quiero que pongan en el acta que yo estoy en contra.
y que anoten mi nombre ahí, que aunque todos ustedes están de acuerdo, que conste que yo estoy en contra. Así es el carnal. Nunca va a ceder. Segundo, otra característica de un cristiano carnal: constante derrota. En Romanos 7, Pablo aclara que tuvo repetidamente un profundo deseo de hacer el bien, pero que terminó en derrota. Mire conmigo Romanos capítulo 7 y el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quiero que lea conmigo también en Marcos 14, 26 al 38. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted puede ver lo que realmente hizo Pedro. Al él confiar en sí mismo, escuche, versículo 66, Marcos capítulo 14, 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús del Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Esa es la vida del carnal. Aquí tiene usted a Pedro en sus fuerzas, ofreciendo lo que no puede cumplir. Nosotros prometemos cosas que no podemos cumplir. En lugar de prometer a Dios algo, pidamos que Él realmente produzca eso en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas jamás agradaremos a Dios. Piense por un momento lo que sería en una reunión, en una iglesia, con alguien como Pedro que dice: yo doy mi vida por el Señor. La expresión en la mesa sería: este es un cristiano consagrado. Levantamos a la carne, en lugar de decir: hermano, arrepiéntase, no confíe en usted mismo. Alguna vez hablaba con una periodista que me daba una lista de cosas sobre la cual ella tiene victoria. Una lista larga. Y hablaba de sí misma, cómo ella tiene victoria en esto, en este vicio, en este problema, en este pecado. Ella no va a hacer esto, no voy a hacer lo otro. En un momento le dije: solamente tienes un problema. Me dijo: ¿cuál? Es que confías en ti misma. Recuerdo que por espacio de unas 2 horas lloraba amargamente de vergüenza diciendo: pastor, realmente toda mi vida ha sido así. Y para ser honesta, tengo muchos problemas. Y pensando en esto, dice Marcos 14:72, lloraba. ¿Es su vida así? ¿Una vida de constante derrota? ¿Se la pasa, llora y llora del fracaso en su casa, con sus hijos, en la iglesia? ¿Está usted desanimado o desanimada?
y a pesar de eso predica y enseña en la escuela dominical, aunque su corazón está amargado, arrepiéntase. Piense por un momento. ¿Cuántas veces ha hecho la promesa de que no se preocupará, o que no se enojará, o que ya no va a ser impaciente? ¿Cuántas veces ha perdido los estribos? Ha estado lleno de orgullo, de egoísmo. ¿Cuántas veces ha olvidado la Biblia y la oración? ¿O no ha tenido ganas de compartir el Evangelio con nadie? Eso es la carne. El Espíritu Santo no vive así. Eso es una muestra de que está caminando en sus fuerzas. Otra característica, la tercera, hay una infancia prolongada. En 1 Corintios 3, 1 y 2, que ya leímos, nos dimos cuenta que Pablo trata a estos hermanos como niños en Cristo. En Hebreos del capítulo 5, usted puede leer también que estas personas inmaduras necesitan leche. Si les da un pedazo de carne, se atoran. No pueden entrar a estudiar las doctrinas profundas de la palabra. Necesitan leche, lo superficial, el ABC, los rudimentos del Evangelio. Ya después de tantos años, y todavía en los rudimentos. Una infancia prolongada. El cristiano carnal nunca crece. No hay nada tan emocionante para los que somos padres como ver a nuestros hijos recién nacidos. Pero qué dolor sería verles a ellos así por años y años y años, sin crecimiento. Eso no es normal. Lo normal es verles crecer. Sí, es verles correr y se hacen adultos. ¿Cómo le dolerá al corazón de Dios al ver tantos hijos de Él, niños, caminando todavía en sus propias fuerzas después de tantos años? ¿Cuáles son algunas características de un bebé? En primer lugar, un bebé depende totalmente en otros. Segundo, quiere toda la atención, es egoísta, solo para mí. ¿Ha visto a los niños en la guardería cómo se pelean por sus juguetes? Esto es mío, esto es mío. Pero Juanito, préstale, Pedrito necesita jugar, también préstale. No, es mío. ¿Cuántos carnales hablan así de su iglesia? Es mi ministerio y por eso está como está. Ojalá pudiéramos decir, esta es la obra de Dios. Dios está transformándonos, Dios está obrando. Pero mientras sea nuestro, nunca crecerá. Tercero, vive en el mundo de las emociones. El creyente niño es extremadamente guiado por las circunstancias. Si todo va bien, está contento. Pero si no hacen lo que pide, chilla y grita fuerte, hace rabietas. Los he visto en las reuniones de las iglesias, en las reuniones de negocios, haciendo alarde de su niñez. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las razones por la que muchos creyentes permanecen en esta infancia prolongada es que están dependiendo en maestros humanos y no en el Espíritu Santo. El único que nos enseña, el que nos ilumina, el que abre nuestro entendimiento es el Espíritu Santo. Y la responsabilidad de los pastores y de profesores y maestros de escuela dominical es guiar a las personas a estudiar la Biblia y depender en Él, no en nosotros. ¿Cuántas veces digo en la iglesia, si yo soy su pastor a todos los creyentes, entonces todo les faltará? Pero si Jehová es su pastor, nada les faltará. Se convierten en parásitos espirituales y viven con comidas premasticadas. ¿Cuánta gente dice, yo hago mis devociones oyendo la radio? Haga las devociones con el Señor Jesucristo, por favor. Lea la Biblia directamente, estúdiela, aprenda a estudiarla. Aprenda a estar en comunión con su Padre Celestial. Él está esperando que usted se exprese. Nosotros que somos padres, ¿se acuerda cuando nuestros hijos pequeñitos venían a nosotros? Yo recuerdo cuando mi primera hija, Tirsa, expresó la palabra papá por primera vez. Era suficiente. Me tocó el corazón, estaba yo feliz.
No me dijo una oración o un poema, papá, y nada, ni sabía hablar todavía. Con papá era basta. Acérquese a su padre. Usted directamente con él, no necesita intermediarios. No me venga, oiga hermano, usted que está más cerca de Dios, pida por mí. No hay necesidad de hacer eso. Usted venga a él así. No venga con oraciones prefabricadas, por favor. Venga como usted es, así venga. Y dígale, Señor, quiero crecer, obra en mi vida. Cámbiame, transfórmame, lléname con tu Espíritu Santo. Hazme ver las maravillas de tu ley. Mis labios te alabarán. ¿Por qué el pueblo está anémico? Mucho de lo que veo en los púlpitos es patinar en la Escritura por la falta del tiempo de estudiar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, felicito a aquellos que hacen la tarea de estudiar y prepararse. Hermano, le felicito. Por favor, comparta con sus colegas, enséñeles cómo estudiar la Biblia, cómo preparar los sermones y las clases y todo eso para que todos hagamos una tarea correcta. Miles Stanford comentó lo siguiente a un amigo mío. Miles escribió el libro Las Cartas Verdes que estamos estudiando en este curso. Mi amigo le llamaba seguido para hacerle preguntas. Y un momento Miles le dijo, ya no voy a contestar más preguntas por un tiempo. Si tienes una responsabilidad pesada, es preciso que estudies y te dediques, crezcas. Si no estás listo, pide que te dejen en la banca por un tiempo, retírate del puesto por el bien de los demás. Primero crece. Cuarto, otra característica del creyente carnal, una vida sin fruto. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El enfoque en este versículo es llevar fruto. El fruto del Espíritu tiene que ver con un ministerio fructífero, dependiendo en él. Al no hacerlo, obviamente no hay fruto. Mire lo que dice Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Sí, mucho ruido, pocas nueces. Mis queridos hermanos, no tengo ningún problema con la alabanza. Es hermosa la alabanza. Creo que debemos tener una linda alabanza. Pero por favor, que se enseñe la palabra desde el púlpito. Quinto, le caracteriza al creyente carnal una vida hipócrita. Mateo 23 está dedicado al creyente carnal. Léalo. El creyente carnal dice una cosa y hace otra. Y se enoja cuando los demás no le obedecen, aunque él mismo con su vida niega el poder de la piedad. Niega el poder de Dios, como Pedro niega a su Señor. Y sexto, es una vida llena de orgullo rebelde. En Éxodo 8:4-10, me ha sorprendido por años el hecho de que Faraón, cuando ya Moisés le dice, voy a orar que Dios quite la plaga, y ¿para cuándo quieres que la quite? En lugar de decir inmediatamente, ¿sabe lo que dice Faraón? Mañana. ¿Por qué iba a querer él pasar una noche más con esas ranas malolientes? Sé que Faraón es inconverso y que no es una buena analogía, pero al mirar atrás a mi vida carnal, me veo como Faraón aquí. Esto es un orgullo rebelde que caracteriza a mi yo, a mi naturaleza. ¿Qué me importa? Llévatelas mañana. Así es el yo. Puede mirar también Lucas 4:33-35. Mire ahí la rebelión final. Cómo lo derribó, aunque no le hizo daño. Marcos 9:25-26. ¿Cómo veo yo esto en los cristianos carnales? Hay un escritor que comenta, a lo largo de la vida, Dios nos muestra nuestra completa pecaminosidad y gran necesidad antes de llevarnos a las esferas de la gracia. Para que Dios se muestre a nosotros, primero tenemos que vernos a nosotros mismos. El creyente que tiene pruebas y luchas es el creyente sobre el cual el Señor está trabajando. Hebreos 12:5-6. Dios usa 1000 y más maneras para mostrarnos la maldad que hay en nosotros, para que veamos la carne tal como es, buena para nada, y vengamos a Él diciendo, yo no puedo, si tú no obras, entonces no tendré victoria. Hágalo, mi querido hermano y hermana, póstrese ante el Señor y pare ya esa vida de tristeza y de lágrimas y de vergüenza. Deje que el Señor obre en usted.
Hay victoria en Jesús. No tenemos por qué seguir en la carne.